Benvidos a esta sesión dos luns de Ateneo. En este caso, fruto del convenio firmado entre nuestra entidad y Amigos de la Ópera, que ya empezamos hace años. Tenía ahí un sitio, no guarda sitio. Decía que la sesión de hoy es consecuencia del convenio que tenemos con Amigos de la Ópera. Es Amigos de la Ópera quien organiza esta sesión y el representante de Amigos de la Ópera será quien presente a los conferenciantes. Por mi parte, simplemente represento a la Junta Directiva del Ateneo, que les da la bienvenida, pero también quiero, en nombre de la Junta Directiva y de muchos compañeros del Ateneo, tener un pequeño recuerdo para quien razonablemente tendría que estar sentado esta noche aquí, en mi lugar, presentando esta sesión como el socio más melómano que teníamos en Amigos de la Ópera. Me refiero a José Luis Fernández García, que, como algunos sabéis, falleció hace pocas semanas. La directiva del Ateneo está organizando una sesión de homenaje a José Luis, que consistirá en lo que él más quería: oír música y hablar de música. Entre tanto, esta, que es la primera sesión en la que interviene la sección de Arte, Educación y Cultura a la que él pertenecía, quiero, en nombre de esa sección y en nombre de la Junta Directiva del Ateneo y de todo el Ateneo, tener un recuerdo para este amigo que tanto amaba la música y que, repito, hubiera estado sentado en este lugar, como otras muchas veces, presentando alguna actividad de índole musical del Ateneo. Muchas gracias. Buenas tardes. Como secretario de la Asociación de Amigos de la Ópera, para mí es un placer formar parte de este estrado en una nueva actividad conjunta del Ateneo y de nuestra asociación. Un placer, en primer lugar, permítanme que empiece por lo cercano, porque compartir estrado con mi admirado colega, el profesor González Ferrán, siempre es un gusto, ese modelo universitario, y saber que él siempre está presente en actividades donde la cultura está en el primer plano. En segundo lugar, porque el lleno de la sala demuestra la utilidad de unir esfuerzos. Cada vez que el Ateneo de Santiago y la Asociación de Amigos de la Ópera hemos organizado juntos una actividad, pues el éxito está a la vista de todos. Simplemente en este 2016 me invito a recordar que tuvimos la exitosa presentación de España a la Rossini en el mes de enero, la conferencia de Ruggero Raimondi en el mes de junio, y hoy nuestra tercera colaboración, que es un broche de oro magnífico a este 2016. Porque hoy tenemos dos ponentes de lujo absoluto. Verdaderamente es un cierre dorado para estas actividades. Hemos tenido la suerte en Santiago de contar con la colaboración de Arturo Reverter durante los últimos años. Repasábamos antes sus visitas: Barbero de Sevilla, Miguel Fleta, 50 años de Verdi, y después me referiré a la otra actividad común. Bien, para cualquier melómano en España, presentar a Arturo Reverter es una actividad ociosa, tirando de Flaubert. No voy a hablar de la educación sentimental, pero sí de la educación musical que él ha impartido desde los micrófonos de Radio Clásica. Algún día podríamos hacer una conferencia que se titulara Magisterio de Arturo Reverter, con lo que pagaríamos la deuda que todos aquellos que nos hemos acercado a la ópera y a la música clásica culta en general tenemos con él, como director de Radio Clásica, como responsable de sus programas, como conferenciante, como escritor. Arturo Reverter es decididamente la pluma literaria y musical más importante de España, y para nosotros siempre es un placer tenerle aquí. Y el placer se multiplica por un número místico si a la presencia de Arturo Reverter le añadimos la presencia de Victoria Staples junto con él. Los que tengan memoria musical recordarán la maravillosa sesión dedicada a la contralto británica Kathleen Ferrier, lo que tuvimos hace 2 años,
Victoria Staples tiene un currículum absolutamente fascinante que haría digna de ocupar esta tribuna para cualquiera de los temas a los que ha dedicado su vida. Profesionalmente ella es investigadora en el Archivo de Indias, tiene una trayectoria en esa búsqueda de legajos, tesoros y barcos hundidos que verdaderamente sería digna de una novela, pero es una absoluta apasionada por la música. Si uno repasa la lista de mecenas del Teatro de la Maestranza de Sevilla, se encontrará con que Victoria Staples es la única persona física, es decir, la única no entidad, no empresa, que consta en la lista de patrocinadores y colaboradores de tan destacado teatro. Patrocina, escribe, escucha, disfruta, vive la música. Y de ahí que lo que tengamos hoy no es simplemente un dúo operístico, sino que tenemos es una colaboración donde el resultado es mucho más que la suma de sus partes. Vamos a gozar de un auténtico programa de radio en vivo y en directo, en particular para nosotros, con Arturo Reverter, con Victoria Staples. De verdad, Arturo, Victoria, muchísimas gracias por volver con nosotros, y antes de terminar ya les ofrezco mis excusas. Soy absolutamente incapaz para el bricolaje. Para mí ir a IKEA es una auténtica pesadilla, y aunque tenga los mejores materiales del mundo, lo voy a hacer mal. Si hay cualquier error en el PowerPoint, descoordinación de fotografías, errores con el sonido o cualquier otro accidente informático, la culpa es exclusivamente mía. Les ofrezco ya mis disculpas, pero confío que en manos de ellos nada malo vaya a suceder. Cuando queráis, la tribuna es vuestra. Bueno, va a empezar Victoria, pero yo, antes de que ella lo haga, quiero agradecer a Chema estas palabras tan cariñosas, tan injustas por lo que a mí respecta, tan precisas por lo que se refiere a Victoria Staples. Efectivamente, llevo muchos años en la profesión, en la actividad, muchos de ellos también en la radio, y siempre congratula que haya oyentes tan atentos, tan sabios por otra parte como Chema, que me siguen. Y eso demuestra que las ondas crean cultura y la difuminan y la extienden a toda la población. Esta conferencia ha estado muy trabajada, Chema ha participado en esos trabajos y por tanto esperamos que la disfruten ustedes. Yo también, cuando estoy en Santiago, recuerdo al Senado presente que yo nací aquí hace ya muchos años. Por tanto, cuando vuelvo a Santiago me congratulo y me siento rejuvenecer. Así que sin más, vamos a empezar escuchando la voz de María Callas cantando el comienzo de Casta Diva de Norma, que fue uno de sus grandes papeles. Luego ya entrará en juego inmediatamente la voz cristalina y sensual de Victoria Staples. ¿Muerte y condenación? No. He fracasado. Tenemos el disco. Prometo que me suicidaré después como una especie.
En su casa de París, la mañana del 16 de septiembre de 1977, María Callas sufre un ataque al corazón y muere. A muchos artistas se les olvida después de su retirada o su muerte. Esto no fue el caso de Callas. Su persona y el recuerdo de una voz siguen intactos en la historia de la ópera del siglo XX. Después de su fallecimiento, 3 colegas cercanos de ella se acordaron y tenían palabras para ella. El tenor canadiense John Vickers, el director de orquesta Nicolas Ricigno, que también era director de las óperas de Chicago y Dallas, y el gran director de escena Franco Zeffirelli. Vamos a escuchar sus palabras. Primero, John Vickers. Bueno, yo pongo la traducción primero del español. Vickers decía: después de la guerra hubo 2 personalidades fuera de serie que cambiaron y revolucionaron la ópera. Wilhelm Wagner, en lo que se refiere a la producción, y María, en lo relativo a la interpretación artística. Ella se hacía dueña de una obra, la digería, la convertía en algo vivo para ella y luego la presentaba al público. Revolutionized the whole approach to opera after the war. The one was Wilhelm Wagner, as far as staging was concerned. Then Maria, as far as personal interpretation, taking hold of a work, digesting it, making it a living reality for herself, and presenting it to the public. Ricigno. Yo diría que el nombre de María Callas tenía aún más fuerza hoy en día que durante su vida. Ella es el mejor ejemplo de la artista completa y murió a una edad idónea para crear leyenda. Nicolas Ricigno. The name of Maria Callas today is stronger, I would say, than when she was alive. She serves as the example of the complete artist, and she died at an age where it's right to die, to leave a legend. Y Zeffirelli: quizás no ha habido más que un compañero realmente fiel a María durante toda su vida, y esto es su soledad. Es el precio que uno tiene que pagar a veces por la gloria y el éxito. Zeffirelli, que todavía vive, que Franco levanta por los 100 años. Has been perhaps only one faithful companion to Maria throughout her life. Her loneliness, the price sometimes one has to pay for his glory and his success. Pero son las palabras de su amigo y confidente, el barítono italiano Tito Gobbi, que nos conmueven especialmente. Él dijo: estoy seguro que Callas permanecerá en la historia de la ópera durante mucho, mucho tiempo. Dentro de 100 años, el mundo seguirá hablando de María Callas. Era como una bellísima y única estrella que viajó por el cielo durante un tiempo demasiado breve, pero emanó una fuerza para toda la eternidad. and Tito Gobbi. I'm sure Callas will remain in the history for a long, long time. In 100 years, people will still talk about Maria Callas as a beautiful and unique star which was crossing the sky of opera for a rather short time, but giving light forever. Dice que Callas tenía 3 voces, pero Ricigno dijo que no, tenía 300. Para cada papel tenía una voz y un timbre únicos con los que comunicaba el mensaje del compositor. Callas construyó cada uno de sus papeles. Ella simplemente se convertía en su personaje. Con todo lo que se ha publicado, estudiado y escuchado acerca de María Callas, sería imposible resumir su vida en una sola conferencia, con lo cual lo que haremos esta tarde es compartir con ustedes unas pinceladas breves de su vida y su arte. Arturo nos resume su vida y nos ilustra sobre su voz. Luego escucharemos una de las clases magistrales que ella impartió en el Juilliard School of Music en Nueva York en los años 70 y terminaremos con una sorpresa audiovisual. Bueno, la mayoría de ustedes conocerán al menos
datos básicos de la vida de María Callas, puesto que, aunque ya murió hace tiempo, estuvo en las portadas de todos los semanarios, las revistas del corazón, los periódicos, los rotativos del mundo entero. Yo voy a dar unas simples pinceladas, fundamentalmente referidas a su carrera, más que a los ecos de sociedad. Fue hija de emigrantes griegos y nació en Nueva York en 1923. Al separarse, sus padres, se trasladó a Grecia en 1937 con su madre y su hermana. Comenzó su formación en el Conservatorio de Atenas con María Trivella y la española Elvira de Hidalgo, que sería definitiva para su formación. Debutó como aficionada en 1938 como Santuzza en caballería rusticana de Mascagni. Se peleaba continuamente con su madre y con su hermana, porque a su madre la llamaba gorda, porque ella era una niña y una jovencita gordita, y fue gordita hasta que decidió perder 30 kilos. Ahí empezó quizá su declive físico y por tanto vocal, pero eso es mucho después. Y la madre, como siempre que hay dos o más hermanos, siempre prefiere a uno, prefería a la hermana. El debut profesional auténtico fue en la opereta Boccaccio de Franz von Suppé, y enseguida vino Tosca, que fue uno de sus grandes caballos de batalla, después Fidelio, de Beethoven, Caballería, Tiflan, de D'Albert, todo en Atenas, todavía en su Grecia. Al final de la guerra regresa a Estados Unidos y se reencuentra con su padre, hasta que no la escuchó Edward Johnson, gerente del Metropolitan de Nueva York, no hizo prácticamente nada. Rechazó, sin embargo, siempre fue muy altanera y orgullosa, varios papeles que se le ofrecían. El primer éxito importante se produjo en Chicago con una Turandot de Puccini, cantando La princesa de hielo, en 1947. El antiguo tenor Giovanni Zenatello la contrató para la Arena de Verona como Gioconda, que fue también otro de sus grandes papeles. Allí conoció a su acaudalado marido, el industrial Giovanni Meneghini, 30 años mayor. A pesar del éxito y del apoyo del maestro Tullio Serafin, tardaron en llegar los contratos importantes. Cantó en La Fenice, Tristán, en italiano, y Turandot. En 1949 visitó el Colón de Buenos Aires con Turandot, de nuevo, Aida y Norma, acompañada de colegas importantes y dirigida siempre por su mentor Tullio Serafin. Fue Puritanos de Bellini, La gran catapulta, Enferma Margherita Carosio, una soprano ligera que ya era mayorcita para la época y que además era una voz totalmente distinta a la de ella. Se aprendió la parte de Elvira, de esta ópera de Bellini, en una semana y la cantó en la Fenice de Venecia con enorme éxito. La Scala de Milán vino después de bastantes reticencias y allí el público se rindió a ella en 1951 con Aida. El éxito ya no la abandonará en los próximos años. Debuta en el Met, en el Covent Garden, en la Scala, vuelve en Berlín con Karajan, con la famosa Lucia de la Mermur, luego Norma en 1958, en la famosa representación romana en la que dejó plantado al presidente de la República, porque se encontraba mal, tenía una gran afección y ella una gran profesional, lo explicó después, y prefería dejar de cantar antes de que cantar mal. Lo que pasa es que, claro, dejó aquello en cuadro. Al día siguiente la sustituyó Anita Cerquetti, que era una soprano mucho menos famosa, pero que se hizo famosa a partir de aquel entonces y además era una soprano magnífica. La Traviata di Lisboa es otro de sus grandes recuerdos. Cantó en 1958, ya bastante mermada, con nuestro Alfredo Kraus, que fue además la ocasión para que Kraus saltara al estrellato.
Dio en España creo que solamente 3 recitales, uno en Bilbao, otro en Barcelona, en el Liceo, y otro en Madrid, en los años 59-60. La crítica la puso bastante mal, porque ya estaba mal de voz. Yo, que ya estaba en Madrid, pero que era un criajo, no asistí al recital que había en Madrid, me pesó mucho, porque ahora yo nunca llegué a verla, a pesar de que sí pude hacerlo en 1973, cuando exhibió sus vergüenzas junto a las de Giuseppe Di Stefano en una gira mundial que hicieron ya cuando estaban para el arrastre los dos, y que, bueno, levantaron oleadas de pasión, de auténtico fervor, por lo que habían sido más que por lo que eran, porque ya los dos, como digo, estaban para sopitas y buen vino. Y apareció Onassis, que es ahí realmente cuando empieza su gran historia de sociedad, una relación muy tempestuosa. Onassis la prometió un matrimonio, luego la dejó plantada y se casó con Jacqueline, la viuda de Kennedy. Esto no lo pudo aguantar la ya debilitada psicología de María Callas, que fue a menos y que se retiró en 1965 después de unas sesiones de Tosca en el Covent Garden. Vivió sola el resto de sus días en un apartamento en París y murió, parece ser que de un ataque al corazón, en 1977. Vamos ya a empezar a escuchar la voz de María. Primero, en este fragmento de la Gioconda de Ponchielli, que, como digo, fue uno de sus grandes papeles. Hay una grabación todavía de 1952 por ahí, que es muy recomendable porque está fabulosa. Vamos a poner un ejemplo, en primer lugar, de su gran escena del último acto, el suicidio. Es una parte rotundamente dramática que necesita una voz y unos acentos verdaderamente excitados. Ella proporciona todo eso con esa voz que en ese momento de su carrera, año 52, derrochaba a raudales, con unos agudos penetrantes, redondos, poderosos, luminosos, un centro ancho y unos graves abiertos y demoledores. Esa manera de abrir los graves, muchas veces feamente, empezaron a determinar una de sus erosiones primeras en su arte vocal. Se nos echa el tiempo encima. Esta extraña mezcla que aportaba Callas, hecha de vibración interna, elocuencia clásica, concentrada emoción y dimensión trágica, puestas en pie a través de los más infinitos claroscuros
de los matices más delicados, de increíbles reguladores de intensidad, solo han sido posibles en una garganta y un temperamento como los suyos. Es cierto que el timbre, ya los que no hayan oído a Callas, que me imagino que serán muy pocos, se habrán percibido, penetrante, a veces en los agudos excesivamente estridente, no era de una igualdad o de una hermosura especiales, que la emisión no era siempre canónica, que resultaba no pocas veces esforzada, sobre todo en su última época, en la que además el sonido poseía ya un peligroso trémolo, que las notas graves, abiertas en ocasiones, tenían una aspereza desagradable, aunque sirvieran de maravilla algunos efectos expresivos, que el centro, muy amplio, aparecía ora duro, ora entubado, y que la zona superior podía llegar a poseer en determinados momentos calidades poco finas o alcanzar un asomo de desgarramiento, lo cual venía muy bien a personajes como el de la cantante callejera, que era Gioconda. Lo curioso es que todo ello, aun en épocas en las que el artista aparecía en franco declive, a partir de 1957, podía, aplicado con una inteligencia y una sabiduría proverbiales, actuar a favor de interpretaciones antológicas, como la de una transida Violeta Valerí, de Traviata, bastante limitada ya, tantas veces elevada a las mayores cimas de la emocionalidad, sin las exageraciones veristas de otras, como la gran Renata Tebaldi, incluso en aquella histórica recreación lisboeta de 1958 a la que me he referido, junto al joven Alfredo Kraus, la voz rota, el aliento corto, nos calaban en lo más hondo gracias a un dominio de los resortes expresivos de la conversación en música y a un fraseo de excepcional variedad e introversión. Callas nos ha conmovido, pese a los defectos apuntados, hasta el meollo, en interpretaciones que, como se dice, alcanzaban un maravilloso sabor trágico dentro de un bien estudiado clasicismo. A la citada figura de Verdi hay que unir otras muchas, como la alucinada Lucia de la Marmura, la que otorgó carne y sangre, sustituyendo los antiguos y decorativos personajes servidos por las sopranos ligeras y lírico-ligeras. Personajes que de repente, con ella y con otras cantantes que la siguieron, como Jan Sutherland, Leila Genser, Montserrat Caballé, cada uno en su estilo, devolvieron el calor de la humanidad originales. Vamos a escuchar ahora el comienzo de un aria extraordinariamente reveladora y difícil del personaje de Lady Macbeth, de la ópera Macbeth de Verdi, donde Callas hacía una creación extraordinaria porque es un personaje que posee unos claroscuros, una demoledora maldad y ambición, que sin embargo han de ser matizadas para no convertir a esa figura shakespeariana en un mero guiñol. Callas le otorgaba esa visión alucinada y decía el recitativo casi mascullándolo con una expresividad fuera de norma. Vamos a escucharla. Aquí decide, en este soliloquio, que hay que cometer un nuevo crimen, que su marido tiene que matar a otro para seguir adelante con su proceso ambicioso para coronarse rey.
nuovo delitto. Suficiente para apreciar el valor de la interpretación y la emoción, porque Callas era una gran actriz, pero que en escena se movía poco, o sea, no hacía grandes aspavientos, y cuando cantaba Verista o cuando cantaba Tosca no era excesivamente exagerada, era bastante contenida. Lo que pasa es que la expresión de los ojos, de las manos, las inflexiones de la voz hacían lo que muchas veces los gestos no aportan. Y de esos componentes nacía una emocionalidad profunda que arrasaba. Vamos a ver cómo se despide en este fragmento de Traviata, creo que es la tomada en la Scala en 1955, dirigida en escena por Luchino Visconti y en el fosso por Carlo Maria Giulini, cómo se despide de Alfredo en ese emotivo momento en el que Violetta, convencida por el padre de Alfredo de que tiene que dejarlo para que el chico siga su vida y no esté unido a una cortesana, ella se sacrifica y deja a Alfredo sin decirle por qué se va. Y este es el momento en el que ella se despide. Ámame, Alfredo, siempre. Alfredo no sabe de qué viene tanta exageración, porque, bueno, supone que la verá luego a la hora de comer, pero ella es de un desgarramiento absoluto esta despedida. Ama mi Alfredo. Claro, luego hay que tener el resuello para irse al si bemol, de agudo. En las siguientes palabras del gran escritor Stendhal, biógrafo, como se sabe, de Rossini, compositor al que Callas sirvió también de manera espléndida, podemos hallar una correspondencia con el arte de nuestra cantante. Se referían a la soprano o mezzosoprano dramática de agilidad Giuditta Pasta, que fue quien estrenó, por ejemplo, Norma o La Sonámbula de Bellini, entre otras. La voz, ¿podemos aplicar esto de Stendhal de referido a la pasta? Yo creo que a la Callas. La voz no está forjada de un mismo metal.
La variedad fundamental del sonido, generado por una única voz, proporciona la mayor riqueza de expresión. Muchos excepcionales cantantes de la vieja escuela han demostrado que un defecto evidente puede convertirse en fuente de belleza infinita. De hecho, la historia del arte nos lleva a la suposición de que no es la voz pura y argentina, equilibrada en todos los sonidos que abarca, la que posibilita los efectos más enfáticos del canto expresivo. Una voz cuyo color no puede ser modificado, no tiene ese sonido gris, de esa curiosa opacidad centelleante que tan conmovedor resulta y al mismo tiempo tan natural en los momentos de emoción más impetuosos o en los de ira exasperante. Rodolfo Celletti, el gran crítico italiano, hablando de la resurrección del canto, consignaba 4 conclusiones fundamentales: restablecimiento de un fraseo versátil y analítico, retorno a una auténtica virtuosidad, que consiste en investir de expresividad a la coloratura y hacerla audible, resurgimiento del cantable prerromántico y regreso de las tipologías vocales características del teatro musical clásico o protorromántico. No hay duda de que María Callas fue portadora de los factores que supusieron la forja de esa renovación. Como ejemplo tenemos aquí un fragmento del aria final del sonambulismo de la sonámbula de Bellini, que, como digo, estrenó Giuditta Pasta. Este diálogo con el cello. Aquí además, tradicionalmente el personaje está subido a un tejado, en las puestas en escena clásicas, está sonámbula y está hablando de su amor por el vino de una manera tan entrañable que se le caen a uno las lágrimas. Esto es una grabación, creo, del 55 en la Scala, dirigida por Leonard Bernstein.
Bien, pues vamos a ir ahora de nuevo a la Gioconda para escuchar un brevísimo ejemplo clásico, evidentísimo de lo que se llama en canto messa di voce. Messa con dos S, no mezza con dos zetas. Mezza voce, que es media voz, y messa di voce, que es puesta, colocación de la voz, y que es un efecto que consiste en atacar una nota en piano, llevarla al forte y en un arco dinámico llevarla al piano otra vez. Aquí en la Gioconda de Ponchielli, en este fragmento, tenemos esta frase encendida: Enzo adorato, come ti amo, que ella, vamos a ver, dibujaba con un arco perfecto, de una limpieza, de una intensidad únicas, de un sonido atacado, un si bemol en pianissimo, pasamos al mezzo forte, al forte y a un fortísimo de una luz cegadora, de un brillo espectacular. Es la máxima expresión del amor apasionado. El caso es que la partitura no dice nada al respecto, aunque la orquesta lleva la notación expresivo dolce, pero esa manera de dibujar con ese arco, ese si bemol agudo, pues es cosecha de ella y la verdad es que queda estupendamente. Pasamos ahora al comienzo del Trovador, del aria d'Amor sull'ali rosé dei Trovatori de Verdi, para advertir cómo utiliza el portamento, con qué finura María Callas. El portamento es el pasar de una nota a otra haciendo un pequeño dibujo, como si entre una nota y otra hubiera otras notas pequeñitas, pero todo ligado. Por ejemplo, d'amor, d'amor, en vez de d'amor, d'amor. Callas esto lo hacía de una manera maravillosa. Estos efectos que ya aplicaba, por ejemplo, en Casta Diva, que oímos al principio. Vamos a escuchar este comienzo del aria a María Callas con esta aplicación tan sutil, tan fina del portamento. Trinos muy bonitos. Vamos a oír este mismo comienzo de esta aria del Trovador por otra soprano que hoy en día ha desaparecido del mapa, pero que estuvo en Candelero hace 15 o 20 años. Antonella Banaudi, que canta muy bien esto, pero verán ustedes que no va el dibujo de la melodía, no va acompañado de esos portamenti, de esas caídas cadenciosas y no exageradas.
una prueba para ver si estaban atentos. ¿No está la otra? Está repetido el archivo. No tenemos comparación. Está copiado 2 veces el mismo archivo, fíjate la ¿No está la otra? Bueno, pues se lo imaginamos. Y se Vaya. Ya lo tenía aquí, pero bueno. Bueno, vamos a Nabucco. Nabucco, que se ha puesto en Vigo ayer, en una representación muy digna, y que es un papel de Abigail, la protagonista, que es una fiera, desde luego desatada, y que lucha contra su padre por ambición. Es un papel para una soprano dramática de agilidad, que es una voz que hoy no existe, y que tiene algunos momentos muy exigentes. Por ejemplo, esto que vamos a escuchar, la voz de Callas, un salto de 2 octavas de Do sobre agudo, Do5, a Do grave, Do3. Es lo que se llama en italiano un canto disvalso, un canto interválico, un asalto interválico de 2 octavas, que no es nada fácil, porque después de dar un Do sobre agudo, la nota inmediatamente siguiente es un Do 2 octavas más abajo. Hay que tener la voz muy bien colocada. Esto es lo que hace en este momento María Callas. Ayer en Vigo, la muy honesta y aplicada soprano Maribel Ortega, la verdad es que se defendió bastante bien aquí, aunque claro, sin estas dimensiones. Vamos a ver ahora todos ya pequeños ejemplos. La aplicación de una escala diatónica, una escala de 8 sonidos correlativos, en este fragmento de Quando rapito in estasi de Lucia de Lammermoor. Es un muy breve ejemplo. Ahora, un ejemplo de escala cromática, es decir, 12 sonidos con los semitonos. Esto pertenece al final de Casta Diva de Norma, es una escala cromática descendente. Lo bueno es que se vean todas las notas, claro, ligadas, porque también se puede hacer staccato, destacadas, pero aquí están ligadas y si uno presta atención, escuchan las 12. Bien, ya para ir finalizando, un trino que llamamos medio trino o mezzo trilo, breve y rápido, como los que emite Callas en esta página de Lucia de Lammermoor, Quando rapito in estasi. Trinos muy pequeñitos. Y un tipo de trino que se llama crecido, cresciuto, que es la unión de varios trinos que ascienden por grados conjuntos. Un ejemplo de este fragmento de l'aria coppia iniqua de Anna Bolena de Donizetti.
Bien, con todo ello hemos intentado dar una imagen sonora del arte inconmensurable y difícil de abarcar en pocos minutos y en unos cuantos ejemplos de María Callas. Y ahora vamos a pasar a hablar de una de sus clases magistrales en la Escuela de Música, la Academia Juilliard de Nueva York. Callas se retiró de los escenarios en 1965 y vivía en París sola como una reclusa. Tenía 48 años y estaba bastante perdida de psicología porque ya Jackie Kennedy estaba sola con su perro. Y en el otoño de 1961 apareció un pequeño anuncio en el dominical de New York Times. Proponía audiciones para un curso de clases magistrales en el Juilliard School of Music con María Callas. El curso se llamaba The Lyric Tradition. Se hicieron 300 audiciones para las 25 plazas previstas. Y hubo 23 clases en total, duraban 2 horas los lunes y los jueves, de 5:30 a 7:30. Había algunas entradas sueltas por el modélico precio de $5. El primer día no se llenó la sala, como si la gente no confiara que la gran Callas de verdad iba a aparecer. Pero pronto se corrió la voz y el auditorio se abarató en las otras clases de estudiantes, colegas, medios de comunicación y gente como Tito Bobby, Dietrich Fischer-Dieskau, Schwarzkopf y Franco Sefirelli. Testimonios de la época dicen que Callas profesora no parecía nada a la Callas diva o la Callas de la prensa rosa. En sus clases mostró franqueza, dio ánimo a sus alumnos y reveló gran precisión en sus comentarios sobre técnica e interpretación. Insistió en la integridad musical. Esto no puede ser. Estamos aquí para trabajar, nada de aplausos, por favor. Tenía fama de una trabajadora incansable y en sus clases de la Juilliard exigía esa misma entrega y preparación de sus alumnos. Durante su carrera, Callas había sido siempre la primera en llegar a los ensayos y la última en irse. El director de orquesta, Resigno, contaba una anécdota reveladora. Estaban preparando Medea en Dallas. El ensayo empezó a las 7 de la tarde y terminó a las 2 de la madrugada. Después de las primeras 4 horas, Resigno se pidió a María que en vez de cantar, marcara simplemente su parte. Ella, con delicadeza, recordaba Resigno, me dijo que lo mío era dirigir la orquesta y que su trabajo era cantar. Es decir, que cada uno se ocupase de lo suyo. Y Callas terminó el ensayo de 7 horas cantando como había empezado, a plena voz. Durante sus clases en la Juilliard insistía Callas una y otra vez que había que meterse en la piel del personaje, cosa que Arturo ya ha comentado bastante. Pensar en la expresión, creer todo. La técnica sí que era primordial, pero no lo único. Durante las clases ella también citaba muchísimo a sus grandes mentores, Víctor Sábata y Tullio Serafín. Al salir del conservatorio, decía Callas, hay que hacer música con lo que se ha aprendido. No es suficiente tener una bella voz. Hace falta coger esa voz y dividirla en 1000 piezas para poder servir las necesidades de la música y de la expresión. El compositor ha escrito las notas, pero un cantante tiene que poner la música a esas notas. Dijo que había aceptado dar estas clases porque era muy importante ayudar a los jóvenes cantantes a empezar bien su carrera. El problema, según ella, era que una vez que se sube a un escenario es muy difícil volver para atrás y estudiar. Opinaba que los cantantes de aquellos tiempos tenían demasiado prisa para adquirir experiencia. ¿Qué diría hoy en día? Sin embargo, esto era muy importante. Era partidario de empezar en los teatros pequeños y poco a poco llegar a la Met o a la Scala, con tiempo. Porque en los teatros grandes del mundo no había margen para fallar. También reconoció que la humildad no es una característica común en un cantante. Comunicaba a sus alumnos lo importante que era respetar el libreto y el compositor.
decía, nunca podemos olvidar que somos intérpretes. Estamos aquí para servir al compositor y comunicar su música al público. El último día de las clases, que había empezado en octubre y terminaron en marzo, ella dijo, si yo sigo cantando o no, no tiene importancia. Lo importante es que si ustedes han aprendido algo, habrán entendido las clases. Hay que pensar en la expresión de las palabras, en la buena dicción y en vuestras emociones más íntimas. Lo único que os pido es que cantéis correctamente y honestamente. Si hacéis esto, me sentiré recompensada. Y ahora vamos a escuchar precisamente una de esas clases. Arturo, ¿tú pones un poco de contexto? Bueno, las clases fueron... Digo, en esta área en concreto. ¿No? Sí. Bueno, en estas clases Calas trató, ¿cuántas áreas? 14 o 15. Sacaba a sacar a los alumnos y como eso lo hacen en las clases magistrales, pues el alumno empezaba a cantar el aria en cuestión y ella, con todos los profesores, empezaba a poner pega, no, así no, de esta otra manera, no ataques esto de esta forma, de la otra, no, la nota más larga, no, por favor, ataca, imita así, tal. Y los alumnos a veces son receptivos, a veces no. Esta chica que canta aquí, Sibel Young, es una soprano más bien ligera, con facilidad para las notas picadas y las notas agudas y sobreagudas. Hay que decir, claro, que esta aria, una voce poco fa, que es la cavatina de Rosina, la salida de Rosina, en el primer acto del Barrio de Sevilla, está escrita no para una soprano ligera, sino para una contralto coloratura, es decir, una voz oscura, hábil para las agilidades. La creadora del papel fue Giorgi Righetti, que era una contralto coloratura como otras tantas a las que escribía Rossini, Rosmonda Pisaroni, Adelaida Malanotte, gente de esta, con tipos vocales que hoy no existen. Por eso, con el tiempo, como ha pasado con muchos papeles operísticos, otras voces fueron apropiándose del papel. Porque el papel no tiene en principio sobreagudos, porque está escrito para una voz más bien grave, pero sí tiene muchas agilidades. ¿Qué voces tienen facilidad para las agilidades, para las florituras, las voces ligeras? Por eso empezaron a cantar el papel de Rosina, voces ligeras. Lo que hacían no era subírselo de tono, sino cantar en el tono original, pero adornarlo por arriba e inventarse escalas, roulades, todo tipo de adornos para enriquecer y para lucirse. Eso, ¿qué pasaba con eso? Que se desvirtuaba la línea inicial, la línea original, y se desvirtuaba el carácter del personaje, que no es una niñita pizpireta, sino que es una señora que tiene muy mala uva. Y en esta área se demuestra. Rossini escribió en cierta ocasión, a petición de una soprano de su época, esta parte para una soprano efectivamente más aguda, pero eso a él no le gustaba y eso lo eliminó. Muchas cantantes españolas de los principios del 20, como María Barrientos, Elvira de Hidalgo, la que fue profesora de Calas, María Galvani y tantas otras, se apropiaron, Mercedes Capsil, se apropiaron de esta parte como se apropiaban de otras, hasta de la Traviata, que la deformaban por completo. Entonces, Calas aquí intenta imbuir a su alumna de la idea de que esto no está escrito para hacer fuegos de artificio, sino para expresar una línea de canto muy bien dibujada. Bueno, lo que hemos hecho, porque la clase dura 15 minutos, lo hemos compartido en seis partes, y entonces lo que yo voy a hacer es resumir, decir lo que decía Calas. Está en inglés, muchos lo entenderán, otros no. Bueno, aproximadamente lo que decía ella, y creo que debemos decir que es mejor que yo lo digo primero y luego ustedes lo escuchan. Y... Lo fraccionamos en 6 partes. Sí. Entonces, ella debe de ser una de las últimas clases, porque empieza ahora con un parlamento en donde dice cómo se debe de ir a una audición vestida. Dice, me cuesta decirlo, pero debería llevar usted la falda más larga, o pantalones,
porque durante el día no pasa nada, pero deberían recordar que, bueno, lo siento, tengo que comentar esto, pero es generalizado. El público que la mira desde ahí abajo ve algo más. No, pues eso ya no vale, debería haberlo pensado antes, porque lo que ustedes nunca piensan es que sobre el escenario pueden estar bien, pero la persona que está mirando desde abajo ve más. Perdóname, ¿vale? Pero es que he sido bastante paciente durante todos estos meses. Deberían llevar sobre el escenario para una audición o para cualquier acto las faldas más cortas, faldas más largas o pantalones. Bueno, entonces, ¿por qué no llevar bermudas? Deberían llevar faldas largas o pantalones. Las prisas. I hate to say it, but you should wear long skirts or slacks. Because during daytime it's all right, but you must remember, I'm sorry I'm bringing this up, but it's general. The public that looks at you down there sees a little more. No, well, it's no use now, you should go to the or slacks, because you people never remember that on stage, you are all right. The customer sees more. Forgive me, eh? But I've been sort of being patient all these months. You should wear on stage or auditions or anything, you should wear short skirts. Excuse me, no. Or pants. Well, then why not wear shorts up if you're at it? But you should wear long skirts or slacks. Ahora, acuérdense de cómo es ella, Rosina. Quiero la actitud de una muchacha segura, joven, pero con seguridad. ¿Qué dicen las palabras? Yo no quiero hablar en italiano. Ella acaba de escuchar una voce poco fa, cui nel cor mi risuonò il mio cor ferito e già, e... Ahora, en ese momento, cuando dice il lindoro, se puede sonreír, pero sonreír con amor, no con miedo, amor. No se haga la graciosa aquí. Ahora tengo que pararle. Esto es una frase. Ella está diciendo... Il dottor Rico será, io l'ingegno aguzzerò, alla fin accetterà e contenta io resterò. Sí, lindoro. Abre esto. Se está diciendo a sí mismo, bueno, hoy será cierto, todo será tranquilo y yo estaré feliz. Y otra vez piensa en su amor. Sí, lindoro. Como las palabras están muy claras, no es necesario exagerar el papel. Solamente en su cara y en sus ojos. Y ahora... Luego dice, sí, esta sección es un poco larga, dice, no, la vincerò. Eso es, ese sonido se debe eliminar. La primera vez, la vincerò. Y ya que queremos ser tan precisos, debe ser... Lo giurai y no rai, porque ra quiere decir dos R's. Una R es ro y dos R's es lo girai. Necesito trabajar esto. Es necesario tener tonos y notas desde el pecho, ¿sabe? Pero está cerca, está desafinando, esto está equivocado, y en el fondo ya lo escuchará que ella empieza, está marcando el tempo, ¿no? Y para la chica. Puede parar, haga la frase entera de nuevo, correctamente. Demos palmadas. Bueno, ¿ha entendido que la voz es mejor así? Sí, bueno, yo, desde la luna.
son unos 3 minutos. Se ha dicho falsamente que la cantante que tiene notas graves de pecho no tiene notas agudas. Yo he hecho mi carrera con notas de pecho y con notas agudas. Si escucha cualquier grabación histórica, hasta una soprano ligera tenía sus notas graves de pecho, pero estaban colocadas. Simplemente no están ja, sí, no, están colocadas como las mías. Y da un ejemplo. Yo soy una soprano y solía cantarlo en la tonalidad original. Así se acostumbrará a esos sonidos. Acuérdese siempre de hacer vibrar sus sonidos, simplemente hacer sentir las palabras que está cantando. Entonces, automáticamente las vibrará, siempre con el oído para acordarse. Y cuando dice ahora los sono docile, hay que decirlo de forma muy natural. Está corriendo. Son respetuosa. Hay que producir un sonido más redondo. Lo sono docile tiene que ser más redondo. Hay que querer la frase que está cantando. Y tiene que mejorar las acciacchaturas.
Y luego, cuando estudie esto, como con la reina de la noche, debe hacerlo así. Primero sin y entonces con. Hace falta mucha práctica. Ya verá, se acostumbrará. Tiene una gran frase después. Hay un portamento. Tiene que calentarlo. Hay que calentar el sonido. Dolce amoro. Puede o no hacerlo. Eso será cosa suya. Lo tendrá que trabajar de alguna manera. No se puede hacer sobre la marcha. Aquí no funcionará. También puede utilizar acciacatura o bien prescindir de ella. Aquí está escrito, pero es difícil. La acciacatura es una agilidad, es un adorno brevísimo que va acompañando a una nota o a varias. Este estudio lo tendrá que hacer en casa. Y no se debe escuchar la R en guida. Hay que decir guida ma. La R es muy leve aquí. Solamente una R muy delicada. I have made my career on just notes and on high notes. And if you listen to any old records, even the light soprano had her low chest notes, but they were placed. They're just not like that. They are placed like mine. I'm so proud that I used to sing to the original key. And that will make you used to these sounds. So remember always vibrate your sounds. Just feel the words that you're saying. And then automatically will vibrate. Always put the ear to the message. Seguimos. Ella dice, bueno, habrá que mejorar esto. Mi fo cuida ma. Yo no puedo hacerlo bien puesto que esto no es mi área. Perdone, muy bien, pero ha dicho saró, saró. Lo está dejando florear, desafinar, está cantando... Bueno, antes de que me cogen, yo les pondré en su sitio. Esto es la actitud y la intensidad. Yo lo estoy haciendo así intensamente, así que haga el sonido malévolo, rencoroso. Así te dará la expresión, en la voz también. Y no se puede sonreír. No sonría, no sonría, no sonría. Aquí no se puede sonreír. Está diciendo, si ellos me hacen algo, yo les mostraré mis cartas. Esto es rencoroso. Recuerde siempre vibrar el sonido. Y la vocalización debe ser como una risa, como si estuviera riendo. Así, ¿lo ve? Ahora lo está haciendo.
Bueno, esto puede hacerse un poco pesado. Y pero la pobre niña, ¿eh? la pobre niña... Ahora, oye, así se aprende a cantar, ¿no? Que lo que queda de clase va un poco por ahí y ya vemos que la Calas es de una meticulosidad aplastante, que aplasta a la pobre chica. Y es verdad que al final se mete con la chica, está haciendo demasiado fuego artificial y ella se acuerda de la anécdota de Rossini, una vez una soprano vino, estaba cantando para él, cantando esta aria y él la paró y dijo, ¿qué música está usted cantando? No reconocía su propia música, si le iban adornado de mil maneras. Esa cantante era Adelina Patti. Bueno, vamos a oír ahora el comienzo del aria famosa, esta aria de la Staccato en la voz de María Callas en una grabación del año 56-57 en la que está con Tito Gobbi. Vamos a escuchar el comienzo. La canta bastante canónicamente, no del todo como la cantaría la famosa contralto coloratura. Y para recordar a la principal profesora de María Callas, de la que ya hemos hablado, Elvira de Hidalgo, vamos a escuchar a Elvira de Hidalgo cantando el comienzo de esta cavatina. Muy diferente, claro. Cometía la primera travesura esta soprano ligera. Ahora tenemos como postre un vídeo
que quizá alguno de ustedes ya haya visto. Vamos a poner el final del segundo acto de Tosca, en esta grabación de una Callas ya mayorcita, vamos, mayorcita dentro de su carrera, porque ella se retiró relativamente joven. Es de 1965, está hecha en Londres y está acompañada de uno de sus grandes compañeros, que hablaba de ella también al principio de la charla, Tito Gobbi, que hacía una escarpia verdaderamente torpo, malévolo, endemoniado, aunque la voz de Gobbi podía ser discutida, sobre todo por aquellos sonidos fijos que llamaban los clásicos la técnica del mugido, pero era un cantante de mucha clase y sobre todo un gran actor. Empezamos con Visidarte, que es la plegaria de Tosca, pidiéndole al Señor que por favor, ¿qué pasa? ¿Cómo lo están maltratando de esta forma cuando ella ha llevado flores a la iglesia siempre y todo? Es un área muy conocida y que Callas, a pesar ya de que no estaba en su mejor momento, cantaba maravillosamente. Luego viene el momento en el que Scarpia, el jefe de policía de Roma, le firma un salvoconducto para que ella pueda escapar a Rossi. Ella coge el cuchillo a escondidas y cuando el otro la va a abrazar, dice, Tosca, finalmente mía, porque lo que quiere es llevársela al cárcel, claro, pues ella le clava el cuchillo y él muere. Y toda la parte final de este acto es muy tremendista, ¿no? Porque le ponen los candelabros alrededor al cadáver, sale sigilosamente y antes de salir dice aquello famoso de Avanti lui tremaba tutta Roma, delante de él toda Roma temblaba y ahora aquí está hecho fosfatina. Aquí lo que podemos apreciar, antes que la calidad vocal, es el arte como actriz, la emocionalidad, la expresividad de esos ojos y de esas manos de Callas.
Bisogna che tutti abbiano per morto il cavaliere. Quest'uomo fido provvederà. Ma sicuro! L'ordine che io gli darò, voi qui presente. Poeta, chiudi! Dato d'avviso, il prigioniere sia fucilato. Attenti! Come fa tempo dei contemporanei, uccisione emulata, come avete palmieri, hai ben compreso, ma Voglio avvertirlo in tempo! e sia, direi passo, sada, allora quarta. Dove palmieri? Io tenni la promessa. Sia l'empia il poder vostro.
gran demostración del arte de que Calas, que ha sido capaz incluso de tirar aquí un cartelón. Con esto, con este postre realmente casi digesto, pues terminamos nuestra charla, nuestra visión de una voz múltiple de una artista excepcional.